Hola, Dios les bendiga. Gran bendición para cada uno. Es el deseo de nuestro equipo que trabaja aquí para que podamos hacer factible esta transmisión. La verdad que es mucho trabajo porque para que todo salga bien, porque sabemos que esto va más allá de las fronteras y nos está viendo mucha gente. Gracias a Dios, hay mucha gente en estos días que está conociendo al Señor y esto es lo que nos interesa. Cuanto más conozcan al Señor, mejor. Cuando la iglesia no predica y gana almas, se empieza a enfriar. De esta manera, como todavía podemos circular, hable. Cuando va de compras, cuando está en la cola de donde sea, cuando va a la plaza con las células, cuando está en la calle, cuando va en el colectivo, si es que puede viajar en el colectivo. No sé, dice la Biblia, predica en tiempo y fuera de tiempo. Habla de Jesús, porque Jesús viene pronto. Los hechos, los eventos últimos que estamos viendo, nos hablan de que Jesús viene pronto. El miércoles pasado comenzamos a hablar de un tema que lleva por título Esperanza contra Esperanza. Parece un juego de palabras, pero está tomado de la Biblia. Es una expresión que la Biblia le da a Abraham cuando él ya siendo muy viejito y su esposa también siendo viejita, y habiendo sido su esposa estéril toda la vida, más los años que tenía ahora, Dios visitó a Abraham y le dijo, de aquí a un año tu esposa tendrá un hijo. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios, creyó en esperanza, es decir, en esperanza a la palabra de Dios, a la promesa de Dios. Creyó en esperanza, que sería así, como Dios lo prometió. Creyó en esperanza, contra esperanza, porque ya su cuerpo no tenía esperanza. Era imposible tener un hijo. Pero contra todo lo que veía, contra todo lo que experimentaba, contra todo lo que la gente dice, esta es la realidad. Y como dijo hace muchos años un expresidente de la Nación Argentina, la única verdad es la realidad. La realidad a veces no se ve, se llama Dios. Y esto es lo que no saben los hombres. La única verdad es Dios. Entonces, estamos queriendo hablar de estas palabras justamente en un tiempo tan difícil como el que nos toca vivir, donde la gente ha perdido toda esperanza. Mire, la palabra esperanza es tan bien recibida que los hombres, hasta hombres y mujeres, los matrimonios, han puesto como nombre a sus hijas, Esperanza. Recuerdo un hombre que muy chistoso era, pero graciosamente decía, yo siempre tendré una esperanza, porque tenía una hija que le había puesto Esperanza. Es una palabra muy anhelada por los seres humanos. También es muy usada porque tiene que ver con la palabra de Dios. Esperanza es un fruto del espíritu del amor de Dios. Hay iglesias como la nuestra, Jesús es la esperanza. Hay iglesias católicas que llevan también por título la palabra esperanza, la esperanza de gloria, la esperanza para los hombres. Bueno, perdón, vamos a ver qué dice el diccionario sobre la palabra esperanza. Escuche, diccionario.
La palabra esperanza es un estado de ánimo optimista, en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible alcanzar. Qué lindo, ¿no? Lo voy a volver a leer. Es un estado de ánimo optimista, en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible de alcanzar. Claro, se nos hace posible por la esperanza. Y hay otra aclaración, mire. La esperanza, qué buena esta parte, ¿eh? La esperanza crea en la persona expectativas positivas. Lo pone en un estado positivo cuando tiene esperanza, relacionada con aquello que corresponde a nuestros deseos y anhelos. Hay una esperanza. Esto dice el diccionario, pero en el hebreo, en la Biblia, en el hebreo, la palabra esperanza se traduce confianza, también se traduce fe y también se traduce seguridad. Así que el que tiene esperanza, tiene fe, porque la esperanza está basada en la palabra de Dios. Y para aferrarse a la palabra de Dios necesitamos fe. Así que está muy entrelazado con la fe, la esperanza. La confianza, ustedes saben que casi es lo mismo que esperanza. Y la seguridad es un estado de ánimo, como dice el diccionario. Esto es la traducción del hebreo al español, ¿no? La esperanza es un fruto del amor de Dios. La esperanza es un fruto del amor de Dios. Y el amor de Dios está en el Espíritu Santo, que ha sido derramado en la vida de los creyentes. Un servidor le puede decir que el amor de Dios es tangible, impalpable, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos invade con su amor. Mire, vamos a ver en la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 7, viene hablando de los frutos del amor. Para las personas que tal vez no entienden esto, es un componente que está dentro del amor. Mire cuánto, pero vamos a leer 2 o 3 que están en este versículo. Dice que el amor, versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Ahí está la esperanza. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser y sigue hablando. Esto está hablando de la palabra esperanza, que está dentro del amor de Dios. En el mismo capítulo de 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13, sí, capítulo 13, versículo 13. Dio la casualidad que son los dos 13. 1 Corintios 13, estamos en ese capítulo, versículo 13, dice la palabra que ahora, en nuestro tiempo, permanece la fe, la esperanza, otra vez la palabra, y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, porque tanto la fe como la esperanza están dentro del amor de Dios. Si uno no tiene este amor de Dios, no tiene ni fe ni esperanza en Dios, porque no le conoce. Pero dice la palabra de Dios que en este momento, como a Dios no le vemos con nuestros ojos naturales, vivimos por fe, creyendo en su palabra y tenemos esperanza en su palabra. Por eso dice que, y ahora, dice el versículo 13, en este momento, en nuestra generación, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres permanecen ahora, pero el mayor es el amor. La esperanza de un hijo y de una hija de Dios están puestas en sus promesas, porque sabemos que Dios en el pasado ya las cumplió.
en el presente las está cumpliendo. Y en el futuro, por supuesto que las cumplirá. Por eso tenemos esperanza mirando hacia el futuro. El creyente tiene esperanza, porque sabe en quién ha creído, porque tiene las promesas de su Dios. Contrario a todo esto, es el mundo en que vivimos. El mundo en el que vivimos, y muy especialmente nuestra generación, ha perdido toda esperanza. Cansado de las mentiras, es un mundo que vive alimentándose de mentiras, desde los que nos gobiernan hasta el último de los más pequeños que caminan sobre este mundo. Viven mintiendo. Esto cansa, es un espíritu. Hay temor, hay pánico por el avance de la pandemia y el COVID-19. El avance de la inseguridad, de la pobreza, de la falta de trabajo. Esto es mundial. No solamente es en Argentina. Nosotros nos movemos aquí, vemos lo que nos pasa a nosotros. Pero esto está viniendo a todo el mundo. Las ordenanzas de encerrar a las personas porque no tienen otra alternativa ni otra vista de cómo solucionar el problema. Y sabemos que este encierro, ya por experiencia, no tiene resultados. Así que no hay esperanza aún encerrándose. La vacunación, está todo el mundo tratando y desesperado por vacunarse. Pero ahora nos están informando que es ineficaz, que la gente se vacuna y también le vuelve a tomar el coronavirus, y algunos se vacunan y se mueren a los poquitos días. Todo esto forma una falta de esperanza de vida tremenda. Mire, los ancianos se sienten indefensos, los adultos no saben qué hacer y los jóvenes no vislumbran nada para el futuro. No hay esperanza. Nadie habla de que esto terminará. No hay alguien que salga a decir, tengan confianza, esto va a terminar. Nadie anima, ni por los medios de comunicación, ni por el medio que sea, nadie anima a que tengan confianza y esperanza en el futuro, porque ni ellos mismos la tienen. Este mundo parece un barco que está en medio de una tormenta y que está a punto de hundirse en alta mar. ¿Alguna vez navegó por esto que estoy diciendo? Yo tuve la experiencia cuando fui a la Marina de Guerra. Me tocó 2 años de Marina. No sabía nadar. Y me tocó en tierra, di gracias a Dios, eran las oraciones de mi mamá. Pero un día vinieron los superiores y dijeron, no puede ser que un marino no haya probado el mar, estos se van a pasar en tierra. Y nos subieron a un remolcador, que es un barquito chiquito, con mucha fuerza de motor, pero es una cascarita de nuez en medio del mar. Y nos llevaron para adentro, para alta mar. Se levantó un viento, yo creo que los superiores lo sabían, ellos le llaman mar 5. Las olas se levantan de una manera cuando usted está en alta mar, que parece que el barco le va a caer el agua arriba, no sé cómo es, pero el barco sale y luego se ve el pozo cuando se abre y ¡boom! Iba para abajo, para arriba. Los marineros nos comenzamos a descomponer del estómago. El superior dijo, vengan al palo central, y fuimos al palo mayor. Yo me aferré al palo mayor, pero me descompuse también, me mareé muchísimo, hasta que volvimos. Lo bueno es que veíamos allá a lo lejos la costa, porque eso nos daba la perspectiva que había tierra firme cerca. Claro, los que estaban acostumbrados se reían de nosotros. Los marineros, los superiores, estaban acostumbrados a eso. Cuando volvimos, no le quiero decir los calificativos que nos dieron.
que éramos nenes de mamá, que qué sé yo, las cosas. Pero yo le decía a mis compañeros, ojalá no nos lleven nunca más arriba de un barco. Ahora, le estoy hablando de un día que había un poco de viento. Imagínese una tormenta en alta mar. Vamos a mirar un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde habla de que los marinos habían perdido la esperanza por la tormenta en que estaban viviendo. Hechos, el libro de los Hechos, Hechos capítulo 27, versículo 18, y leemos hasta el 20 y después seguimos leyendo. 27, capítulo 27, versículo 18 y 20. Dice, viene de mucho más arriba, ¿no? Pablo estaba siendo llevado a Roma para comparecer ante el César. Era el preso en el barco. Los marinos eran marinos acostumbrados a navegar. Pero ahora se les presentó una tormenta que nunca habían visto. Y dice el versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a aligerar, es decir, sacaban las cosas del barco, lo pesado, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y el versículo 20 dice, y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido, y ahí está la palabra, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El relator del libro de los Hechos está hablando en primera persona. Dice, se involucró, habíamos perdido toda esperanza. Quiere decir que este es un relato que Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, lo recibió directamente, tiene que haber sido Pablo. Eso es lo que creen los escritores. Quiere decir que Pablo ya estaba también perdiendo la esperanza como creyente. Esto nos relata que Pablo iba en el barco, ¿no? Un poquito más adelante lo vamos a leer, y que tenía que ir a comparecer ante el César porque los romanos y los religiosos lo habían acusado porque había predicado en nombre de Jesús y que Jesús era el rey y al César no le gustaba ni medio. Y a los religiosos porque predicaba de él que era el Hijo de Dios tampoco le gustaba. Ahora lo interesante es que estos marinos que estaban acostumbrados a tormentas en el mar habían perdido la esperanza. Dice el versículo 20, varios días sin sol y sin estrellas. Y el versículo 14, que está un poquito más arriba, dice qué tipo de tormenta era, mire. El versículo 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Eurociclón. Hasta nombre le habían puesto. Un ciclón en el mar. Imagínese ese barquito del tiempo de Pablo, cómo se habrá sacudido. Vamos a leer ahora del versículo 21 al 25 y terminamos de ver el relato aquí. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, miren lo que dice Pablo, os exhorto a tener buen ánimo. Era el único que tenía buen ánimo de pronto. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Dice, la nave se va a destruir, pero ustedes ninguno va a morir. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo,
diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, Pablo estaba orando. Y debe haber orado aún por los que lo llevaban preso. Y Dios dice, muy bien, porque vos vas en la nave, te voy a conceder que ninguno de los que están acá mueran. Porque vos me lo estás pidiendo acá, de parte de Dios, ¿no? Versículo 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios de que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario, dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Y sigue hablando. Acá, la palabra que sobresale, porque es el tema que estamos hablando, es que perdieron toda esperanza. Cuando la persona pierde la esperanza, entra en un pánico y en un terror que cualquier cosita lo puede asustar y hacer temblar y paralizar, porque está al límite de sus emociones. Lo peor que nos puede pasar es perder la esperanza, y muy especialmente la esperanza de vida, ¿no? Varios días sin ver el sol, sin ver las estrellas. Ahora, vamos a destacar algunas frases aquí cuando Pablo empieza a hablar. Dice el versículo 23, esta noche ha estado conmigo. Pablo tenía la última noticia. Todos decían, esta es la realidad, pero la realidad la tenía Pablo. La última noticia. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios y se identifica. Dice, ¿de quién soy y a quién sirvo? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo fue la reacción de los marinos que estaban con él? Pablo venía predicando, ahora iba preso por predicar. Pablo era un hombre de Dios, todos sabían que era un hombre de Dios. Pero ahora les dice, hoy ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Yo me imagino, porque la gente es así, la gente que no cree en Dios, aún en momentos de desesperación, de necesidad, se siguen burlando de los creyentes. No sé en esta situación, porque estaban todos temblando. Pero Pablo sigue diciendo en el versículo 24, Dios me ha concedido los que navegan conmigo, todos ustedes, así que no tengan miedo. Él me ha concedido que ninguno de ustedes muera. Y en el versículo 25 dice, tengan buen ánimo, porque yo confío, él tiene esperanza. Yo confío en Dios, que será así como él me ha prometido, como él lo ha dicho. Será así. Pablo sabía en quién había creído. Primera cosa es que Pablo se identifica ante los inconversos como de quién era y a quién servía. La gente sabe quién somos, hermanos. Y la gente sabe de quién predicamos y a quién predicamos. Lo tenemos que hacer, y muy especialmente en este tiempo, cuando la gente ha perdido toda esperanza. Estamos en el mismo barco, dijo hace muy poco tiempo el Papa. Estamos en el mismo barco, sí, tal vez sí, pero no navegamos con el mismo Dios. Los creyentes tienen a Dios. La segunda cosa que veo acá de Pablo, que de ser el preso que va preso en la nave, de preso pasó a ser el capitán. Él era el preso para los navegantes, pero para Dios era el capitán. Las decisiones las tomaba Pablo. El porvenir estaba en las manos de Pablo. El que sabía todo lo que iba a acontecer era Pablo. Los otros estaban en una incertidumbre y en un miedo que no les cuento. Y la tercera cosa es que el único que tenía ánimo y esperanza en ese barco era Pablo, porque creía en la palabra de Dios. Y todos los que hemos leído
la palabra del Señor y que hemos leído el libro de los Hechos, sabemos que todo esto tuvo un final feliz. La nave chocó contra una piedra cerca de una isla y los que navegaban fueron nadando hasta la isla y se salvaron todos. Así como Dios dijo. Y Pablo al final fue llevado ante el César porque Dios quería que el César se enterara que había uno arriba de él, que se llamaba Dios. Vamos a venir al presente. Esta es una historia verídica, lo de Pablo en el barco, y que quedó registrada para nuestra enseñanza. Pero vengamos al presente. ¿Qué hace la iglesia mientras el COVID-19 hoy, en medio del avance de este COVID que hace temblar tanto a los que dirigen como a los dirigidos, y que están todos temblando de pánico, que lo único que hacen es hablar de pánico? Pregunto, ¿la iglesia se identifica con Cristo? ¿Estamos predicando a Cristo y diciendo que somos hijos de Dios? Y que aunque estamos en el mismo mundo tenemos confianza y esperanza. Que estamos confiando que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo vivimos, lo predicamos, lo demostramos. ¿O estamos escondiéndonos como todos los demás? Y hablando del miedo y del temor. Podemos decir que Cristo está en nosotros y que Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Lo podemos decir? Él es quien nos sana, nos libra, nos salva. De Él somos y a Él le servimos. Hay que decirlo en este tiempo, porque pronto no estaremos aquí. El Señor nos vendrá a buscar. Él nos ha prometido que dentro de poco nos vendrá a buscar. ¿Usted lo está esperando? ¿O realmente dice, ay, no sé lo que voy a hacer? Yo sé de dónde vengo y para dónde voy. Espero que usted también. La iglesia de Cristo está en la tierra todavía porque hay almas que el Señor sabe que quieren ser salvos y necesitan que alguien les predique. Hay muchos que han perdido la vista natural y necesita Dios ananías que vayan a predicarle a Cristo y orar por ellos para que recuperen la vista y vean y sean llenos del Espíritu Santo. Algunos, hundiéndose en el temor, no dejan de burlarse y de reírse de los que tenemos esperanza. Ahora últimamente se han aplacado un poco los ánimos, porque están todos con tanto miedo, pero no hace poco, aún de los medios, nos llamaban retrógrados, personas que vivíamos en irrealidad, cosas irreales, que éramos místicos, no sé cuántas cosas nos decían, pero resulta que ahora están viendo que los únicos que tienen ánimo, que los únicos que predican, que los únicos que tienen esperanza de vivir, son los cristianos. ¿Por qué mantienen los cristianos este ánimo, este gozo? Mire, Romanos, se me fue la palabra, acá está. Romanos, capítulo 5, versículo 5, dice, la esperanza, ahí está la esperanza otra vez, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si alguno se burla de usted porque es hijo o hija de Dios, usted no pierda la esperanza en su Dios. Déjelo que se burle, porque la esperanza, dice aquí, no avergüenza. Ellos quieren que nosotros nos avergoncemos de lo que predicamos, de lo que decimos, porque todavía no se ha visto la manifestación del Señor que ha prometido. Pero pronto sucederá. Dice Pablo aquí que la esperanza no avergüenza. Él dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
para cambiar las vidas, para transformar los corazones, para hacer que una persona mala se vuelva buena, para hacer que una persona que está perdida encuentre el rumbo de la vida eterna. Es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, pero Pablo dice algo más profundo. La esperanza no avergüenza, porque el Espíritu Santo que está en nosotros ha derramado sobre nosotros, sobre nuestra alma, nuestro espíritu, el amor de Dios. El amor de Dios no está afuera, está dentro. El amor de Dios no ha sido derramado en la vereda de enfrente, ha sido derramado en el corazón de los creyentes, en el alma de los creyentes, en el espíritu de los creyentes. Por eso los hijos y las hijas de Dios pueden hablar del amor de Dios. Pueden conmoverse cuando oyen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha derramado adentro el amor eterno de nuestro Señor. ¡Qué maravilla! Este maravilloso Espíritu de Dios, los mismos que se ríen de nosotros porque decimos Dios está dentro nuestro y ellos se ríen, ellos son los que después vienen a pedirnos oración cuando las papas queman. Ellos son los que se acercan después de reírse y de, mire, yo tendría testimonios para contarle de experiencia de gente que nos llamaba por teléfono, que nos insultaba, que se reían, que nos tiraban cosas cuando hablábamos de Dios en el aire libre. Esos mismos después vinieron a pedirnos perdón y a pedirnos oración. Un hombre, recuerdo, que vino a pegarle a uno de los jóvenes que predicaba porque no le gustaba lo que estaba predicando y quedó con el brazo duro. Lo llevaron al hospital, aquí cerca, al hospital Algerich. Los médicos no sabían por qué se le había paralizado el brazo. Una semana con el brazo paralizado. Entonces, este joven a quien él quería pegarle lo visitó. Oró por él. Y cuando terminó de orar en el nombre de Jesús, pidiendo que Dios lo perdone, el brazo le fue restaurado. Oiga, y todavía hay gente que se ríe de los cristianos. No conoce ni a Dios, ni al Espíritu Santo, ni su palabra, ni su poder. Le voy a contar una experiencia en estos minutos que nos queda para mostrar cómo Dios puede cambiar de una persona destruida, mala, transformarla en una ovejita y en un hijo de Dios. Hace unos años, yo creo que tendríamos que volver como 38, 39 años para atrás. Uno de nuestros jóvenes fue a predicar a la isla Maciel, que está aquí pasando el río. Cuando uno pasa el río, sale de Capital y entra en la provincia de Buenos Aires. Hay un lugar que se llama la isla Maciel. Este joven predicaba en un barrio de la isla Maciel y de pronto apareció una pandilla, porque así le llamaron. Una pandilla que, mire cómo sería esta pandilla, que la policía no se metía con ellos, porque eran bravos, eran muchachos y chicas. Y justamente el jefe de la pandilla era un joven alto, grande, 1,90 y pico, 1,91, 1,92 de alto, una espalda, unos músculos. Él era el que dirigía la pandilla. Este me contó después que cuando la policía quería accionar, ellos le mandaban a las mujeres y las mujeres los arañaban. Y claro, los policías, ¿qué van a hacer contra las mujeres que no tenían armas? Tenían que disparar a la policía. Casi la policía le tenía miedo a ellos. Bueno, este joven estaba predicando ahí en un barrio y apareció la pandilla. Y se le empezaron a reír de la vereda de enfrente. Y él siguió predicando con 2 o 3 jóvenes más de nuestra iglesia. Pero antes de hacer el llamado para que la gente se entregue a él, empezaron a hablar del pecado y de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios.
Hubo gente que se entregó al Señor y después se volvieron a la iglesia. Pero hete aquí que el jefe de la pandilla quedó con mucha bronca y rabia porque dijo que le estaba diciendo cosas a él, que se daba cuenta que lo que hablaba le estaba hablando de él. Él no se daba cuenta que era la palabra de Dios la que le hablaba. Entonces le dijo a su pandilla, mañana voy a ir a la iglesia, porque yo sé dónde tienen la iglesia. Voy a cruzar el río, voy a ir a la iglesia y le voy a estropear la cara al predicadorcito este. ¿Y sabe qué? Adentro de la iglesia le voy a llenar la cara de dedos, como diciendo que le iba a dar trompada. Y vino a la iglesia. Yo estaba predicando. Nuestra iglesia en aquel entonces tenía un altar de no menos de 30 centímetros del piso. Era bajito. Así que cualquiera podía subir al altar. Ahora tenemos un altar que tiene como cerca de 1 metro. Es mucho más alto. Porque también la iglesia del templo se ha hecho más grande. Él entró, el jefe de pandilla entró a la iglesia. En la vereda venía hecho un tigre. Los hermanos que lo vieron entrar no lo conocían. Apenas entró, encaró por el camino del medio, buscando a este joven, que siempre los jóvenes se sentaban adelante, en la primera fila. Yo estoy predicando y lo veo venir. Cuando lo veo venir me di cuenta que no era un creyente que venía a buscar a Dios. Pero a medida que avanzaba, se iba doblando. Lo vi que se iba doblando y cuando llega al altar, ya adelante todo el mundo estaba paralizado, yo había dejado de hablar. El jefe de pandilla se tira de bruces, se arrodilla, se cae de rodillas frente al altar, comienza a gritar y a llorar que Dios le perdone. Me acuerdo que golpeaba con fuerza el altar, que estaba hecho de madera, forrado con una alfombra, así que se sentían los golpes, ¡pum! ¡Pum! Mientras él decía, perdóname Dios. No entendíamos nada, nada. Yo le estoy contando porque sé la historia, pero hasta ahí no sabíamos qué era lo que pasaba. Y en un momento dado comienza a hablar en lenguas. Dejó de golpear, levantó los brazos al cielo y el rostro, mire, es muy difícil que me olvide del rostro de ese hombre. Fui iluminado, levantando los brazos, alababa a Dios hablando en lenguas. El Espíritu Santo lo llenó. Se terminó el culto. Oramos para terminar, me acerqué a él lo único que hacía era llorar. Buscó al joven que predicaba, lo abrazó y dijo, hoy vine a pegarte y Dios me pegó a mí. Era lo único que me decía. Dice, no sé qué me pasó, pero al pasar de la puerta para acá, algo me envolvió. Me llenó de un amor que no lo puedo explicar y una voz me decía que yo era pecador y debía arrepentirme. Por eso entré a gritar desesperadamente que Dios me perdonara. Así que volví a llorar otra vez y lo calmamos. Le dije, si lo has hecho de corazón, Dios te ha perdonado. Y por lo que hemos visto, Dios te ha perdonado. Te ha llenado con su espíritu. Mire, tenía una hematoma acá, como un bulto en la cabeza. No me voy a olvidar de los golpes de los machetes que usan los policías cuando se trababan en lucha. Pero ese día este muchacho dio vuelta a su vida. A partir de allí, él era el que me acompañaba cuando yo era invitado a predicar a alguna iglesia. Quería ir siempre conmigo. Imagínense, yo bajaba y tenía al lado un ropero, porque era grande, musculoso, alto. Parecía un oso. Pero la diferencia era que se volvió manso. Y más, había veces que veníamos viajando con el auto y se metía, se escondía, se tiraba abajo del asiento y yo le decía, ¿qué te pasa? No, dice, estamos pasando por el barrio que había otra pandilla
y si me ven van a venir a querer, porque peleaban entre las pandillas y él no quería saber más nada. Hasta que se cortó el cabello, porque tenía pelo muy largo, y cambió su parecer. A partir de ahí, él comenzó a tener esperanza. Se casó con una mujer y fue feliz. Comenzó a tener esperanza. Antes de conocer a Dios no tenía esperanza de nada. Era golpear, matar, era del día a día. No le importaba morir, porque vivían para morir. Sabían que en cualquier momento iba a morir, pero iba a morir sin Cristo. Ahora tenía a Cristo en el corazón. Y él sabía que no solamente la esperanza era para ahí, sino para la eternidad. Tal vez tú que me estás mirando del otro lado, has entendido un poquito mejor lo que estamos diciendo, esperanza contra esperanza. Si has perdido la esperanza de vivir, yo quiero decirte que hay una esperanza. Hay una esperanza que supera cualquier cosa. Se llama Jesús. Y Él ha venido a este mundo para morir por ti y por mí. Y para resucitar por ti y por mí. Para presentarse ante Dios como el primero de los resucitados sin pecado, con un cuerpo glorificado. Él quiere que tú seas como Él y que yo sea como Él. Esto solamente puede suceder si recibes a Cristo en tu corazón. Invítalo a entrar porque Él no va a entrar si no lo invitas. Te respeta hasta lo sumo. Y aunque Él sabe que la única esperanza para este mundo es Él, no violará tu libertad. Pero si realmente quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal y rendirte a Él, quiero guiarte en oración. Te aseguro que tu vida cambiará. Repite conmigo esta oración. Vamos a orar al Padre que está en los cielos. Padre Santo, repite conmigo. Padre Santo, quiero recibir a Jesús en mi vida. Quiero que Él entre en mi ser, en mi alma, en mi espíritu, y me limpie de toda mi maldad. Perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mis rebeliones, Señor. Perdona mi ignorancia y acéptame a mí. Yo acepto a Jesús, a tu Hijo, y te pido que tú me aceptes a mí en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Dios le bendiga. Recuerde que estamos por este mismo link los miércoles, los viernes, los domingos a las 9 de la noche, trayéndote un mensaje de esperanza. No lo olvides. Y para el pueblo de Dios que me sigue y que nos mira, para los colegas que están en plena batalla predicando el Evangelio, oro por ustedes para que la esperanza no se pierda. Padre, en el nombre de Jesús, llena a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, llénales desde la mollera hasta los pies con tu Espíritu Santo, con tu amor y sobre todas las cosas con tu esperanza de gloria. Prepara a tu iglesia para ir contigo, Señor. Y muestra, Señor, tu gran amor para cada uno en estos días. Que nadie de los tuyos pueda volver atrás por alguna desesperanza de experiencia que puedan volcarse contra ellos. Levántalos con firmeza, Señor, a cada uno de tus hijos y hazle ver que nada ni nadie los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios les bendiga. Nos veremos el domingo.